Muy buenas noches para todos. Eh, Ahí se escucha perfectamente. Sí, te escuchamos bien. Bueno, ok, aquí ya les voy a compartir la presentación. Eh, esta noche vamos a hablar sobre impermeabilizaciones de fachadas, técnicas de tratamiento y prevención de filtraciones en estas zonas. Les habla a todos ustedes el ingeniero Rodolfo Jiménez de Productor Ruber. Eh, Ahí está pues mi contacto. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de este tema. Ya hemos hablado de otros temitas que hablan sobre procesos de impermeabilización en cubiertas, tanto con manto impermeable como sin manto. Entonces, vamos a aprender un poquito más. La dinámica, como lo decían ahorita, es que ustedes hagan las preguntas a medida que vamos hablando. Generemos también un conversatorio donde podamos compartir saberes, recomendaciones y así construir entre todos una buena capacitación de aplicaciones para todos. Bueno. Entonces, la impermeabilización de fachadas busca crear una barrera protectora contra la humedad y las filtraciones, extendiendo la vida útil de la estructura y previniendo daños mayores. Se utilizan diversos métodos y materiales para lograr este objetivo, incluyendo revestimientos impermeables, morteros, sistemas de aislamiento térmico por el exterior llamados SATE y productos hidrófugos. Este tema de impermeabilización de fachadas es muy interesante porque de pronto, aquí lo que se hace más que embellecer una estructura es protegerla. ¿Protegerla contra qué? Contra la oxidación generada por el agua, la corrupción, eh, todos los aspectos que tienen que ver de pronto con el sostenimiento integral de la estructura, que no se deteriore. Si nosotros, por ejemplo, cuando estamos en algún sitio y vemos fachadas de edificios, de casas antiguas que de pronto no se les han hecho ningún tratamiento, se presentan mucho moho, humedades generadas por capilaridad, mucha oxidación alrededor de las ventanas, los muros, todo esto, y esto va deteriorando, va carcomiendo su fachada y fuera de eso, pues va perdiendo valor. Es muy importante el mantenimiento preventivo de las fachadas, al menos una vez al año, al menos una vez al año hacer algunos correctivos y algunos preventivos para evitar de pronto el deterioro de la misma. Recordemos que de pronto una estructura que se le hizo una fachada bien bonita, con buenos acabados, en piedras, en ladrillo, bueno, qué sé yo, hay muchos estilos de fachadas. Es muy bueno ponerle pues un revestimiento que me la proteja, un hidrófugo como hablan acá, un barniz o algún sellante que evite de pronto el paso del agua al interior de la vivienda. Las técnicas más comunes de impermeabilización de fachadas son los revestimientos impermeabilizantes. ¿Qué es un revestimiento impermeabilizante? Es una sustancia hidrófoba capaz de eh, inhibir el paso del agua a través del sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que es un revestimiento hecho de algún material, puede ser acrílico, puede ser poliuretánico, puede ser, em, bueno, epóxico, qué sé yo. Hay muchos sistemas de impermeabilización de fachadas. ¿Y de qué depende ese revestimiento o ese sistema de impermeabilización que yo utilice en mi fachada? Depende de varios factores. Primero que todo, el tipo de acabado que yo necesito que tenga la vivienda o la estructura, porque de pronto hay estructuras que quieren conservar el color, la fachada, no quieren cambio, o sea que no pueden pintarla de otro color ni colocarle algo que cubra la estética de esa vivienda, de esa estructura. Entonces necesariamente tendría que ser un imprimante, un sellante, un producto que sea transparente, que solamente me proteja y me forme la capa y conserve todo los detalles arquitectónicos de mi fachada.
Los revestimientos impermeabilizantes se aplican en capas para crear una barrera contra el agua. Los revestimientos acrílicos a base de cemento son opciones populares. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos viendo que se me están generando humedades internamente, pues recurrimos inmediatamente a buscar una empresa especializada en impermeabilizaciones, al maestro, y mostramos lo que está sucediendo. Entonces, efectivamente, la impermeabilización de fachada lo que trata de inhibir es el deterioro tanto externo como la pintura interna, porque cuando el agua empieza a filtrar en la parte interior, empiezan a dañarse cosas dentro de la vivienda. Y si de pronto es un granero o es un sitio donde almacenamos alimentos, es mucho más peligroso o mucho más complejo porque supuestamente ahí estamos almacenando supongamos frutas, verduras, no sé, cosas que de pronto no necesitamos estar muy aisladas de la humedad. Entonces, necesariamente esos muros que empiezan a obtener humedad porque está haciendo una transpiración del exterior, inmediatamente tenemos que, no solamente en este caso, impermeabilizar por fuera, sino que también hacer un tratamiento internamente. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pues hacer todo el tratamiento profesional de impermeabilización, como es secar las humedades remanentes en esa pared y aplicar productos de impermeabilización adecuados para ello. Y esos productos adecuados dependen mucho de donde estemos ubicados, si es una zona muy húmeda o si es una zona de pronto en la costa que es más calurosa, pero bueno, también existe mucha humedad y hay salmueras volátiles por ahí, entonces la elección del producto adecuado tiene que ver mucho en el contexto donde se encuentre esa vivienda, esa construcción, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos los morteros impermeabilizantes. Recordemos que estos morteros impermeabilizantes tapan el diseño arquitectónico de la estructura. ¿Cuándo deben usarse de pronto este tipo de impermeabilizantes? Pues en el momento en que el cliente nos diga, que el cliente dice, ah, no, es que a mí no me gusta utilizar un producto eh, así como, por ejemplo, una membrana acrílica o una membrana epóxica, sino que me gusta es una especie de masa, de masilla. Confío más en los cementicios. Entonces, utilizamos este tipo de productos. Se deben de utilizar más que, pues yo recomiendo estos productos a nivel industrial. O sea, de pronto son productos de alta tenacidad porque son cementicios que pueden de pronto sellar muy bien. Son caritos porque también ellos los venden en compuesto A más B, vienen en bultos y se mezclan con otro compuesto líquido y forman pues una masilla altamente resistente. Incluso son productos que se utilizan para la impermeabilización de piscinas, cuando de pronto requieren una impermeabilización de alta tenacidad. También se utilizan en la industria de los tanques, que necesitamos hacer un sellado de unos tanques de agua potable. Entonces, utilizan estos morteros impermeabilizantes. Hay muchas empresas que de pronto los distribuyen y son un poquito costositos porque esos productos son totalmente importados. Entonces aquí dice que se utilizan para sellar superficies, especialmente en estructuras de ladrillo o piedra, evitando la absorción de agua. Este tipo de productos, como les decía, pues son caritos y tapan el diseño de la arquitectura de la fachada. Ya si el cliente quiere, porque está en una zona muy industrial y quiere que haya bastante tenacidad en el recubrimiento, entonces esta es una buena opción para que lo tengamos presente. Bueno, selladores incoloros. Compañeros, aquí es lo que yo les decía ahorita. Si nosotros no queremos tapar el diseño de la estructura de nuestra fachada, entonces es necesario utilizar sellantes incoloros. En el mercado, pues existen barnices de aplicación de exteriores,
hidrófugos, existen también imprimantes que de pronto les va a ayudar a conservar el diseño arquitectónico de la fachada. Esto se opta mucho de pronto en unidades residenciales donde todas las casas tienen la misma secuencia, la misma diseño arquitectónico y que ustedes no la pueden cambiar. Entonces llaman al maestro, llaman al constructor y le dicen, necesito que por favor me impermeabilice este muro porque se me está pasando la humedad, pero no puedo hacer que mi fachada cambie, no la puedo pintar, ni le puedo poner un cementicio, ni le puedo poner un manto, ni le puedo poner una membrana de PVC. Bueno, tantos productos para la impermeabilización que existen. Entonces, aquí es donde tenemos que utilizar estos. ¿Qué cuántas manos se recomiendan o cuánto, qué cantidad de producto? Por ejemplo, la empresa Ruber fabrica un sellante especializado para hacer este tipo de trabajos de base acrílica y nosotros recomendamos 2 manos. Y entre mano y mano de aplicación son 4 horas para poder que el producto alcance a formar el elastómero y absorberse adecuadamente para generar una buena protección a la fachada. Dice que son ideales para fachadas de ladrillo, ayudan a detener filtraciones sin alterar la estética de la fachada. Este tipo de productos pues se venden de colores, de texturas brillantes o mates o semimates. El que vende Ruber en este momento es semimate, entonces queda pues ni tan brillante pero tampoco queda tan opaco. Incluso de pronto hay algunos barnices que le dan unos matices, de pronto para subir un poquito la coloración del ladrillo, que quede de pronto un poquito más oscurito, o también a veces puede quedar el mismo color. Bueno, eso ya el cliente elegirá de pronto cómo quiere la estética de su fachada exterior. Tenemos sistemas de aislamiento térmico por el exterior que se llaman SATE, Sistema Térmico para el Exterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son estos sistemas de aislamiento térmico? De pronto, esto se utiliza mucho en los países estacionarios, países de pronto donde el invierno tiene una tenacidad, donde hace mucho frío o también donde hace mucho calor, donde la humedad es muy agresiva. Ya estos son sistemas de pronto más especializados para inhibir de pronto tanto la humedad como para mejorar las condiciones climáticas al interior de la vivienda. Dice que el SATE ofrece un aislamiento térmico y una barrera impermeable y a la vez mejorando la eficiencia energética y protegiendo contra la humedad. Entonces, como les decía, estos sistemas se utilizan más que todo en países estacionarios o climas demasiado húmedos o muy fríos. ¿Por qué? Porque son costosos. Incluso son unos paneles de poliuretano que llevan unas masillas y cementicios especiales adheridos totalmente al, al muro. Incluso yo creo que muchos conocen también las espumas poliuretánicas, muy utilizadas en países estacionarios porque se realizan, necesitan pues inhibir o controlar las temperaturas internas de los apartamentos. Acá las fachadas pues sufren una transformación completa, porque prácticamente lo que yo estoy haciendo es tapando toda la fachada con este tipo de material. Ya me imagino que los arquitectos diseñan cómo quieren los acabados para que la casa conserve una apariencia muy agradable. Entonces el SATE, pues aquí en Colombia yo me imagino que es muy poco lo que se utiliza, a no ser que sea un caso extremo, un caso pues muy complicado, que necesite este tipo de aislamiento. Bueno, las membranas líquidas. Entonces existen muchos tipos de membranas líquidas, como les decía yo ahorita. Existen membranas a base de resinas acrílicas,
Nosotros pues aquí en la empresa Ruber tenemos varios productos para acabados exteriores. Tenemos un producto acrílico que se llama el Recubric, que lo que hace es como una pintura extrema coraza, pero no es una pintura, sino que es un impermeabilizante. Recordemos que las pinturas no son impermeabilizantes. Las pinturas tienen la propiedad de cubrir una, una superficie, decorarla y protegerla, pero no protegen con exactitud de la humedad. ¿Por qué? Porque no son impermeabilizantes. Los porcentajes de resina que puede tener una pintura alcanzarán al 30%, mientras que un impermeabilizante tiene el doble. Y los impermeabilizantes tampoco son pinturas, tampoco son, generan un acabado perfecto dentro de una estructura. Tienen diferentes aplicaciones. Cada cosa está especializada en cumplir una función específica. Entonces la idea es que al momento de nosotros, no, es que yo no, vea, yo esta fachada, yo solamente necesito que usted me la proteja con una pintura coraza, tipo coraza. Las pinturas tipo coraza son buenas, pero no son impermeabilizantes 100%. Entonces es muy importante que si van a utilizar una pintura coraza en el momento de aplicar una membrana líquida en una fachada, yo les recomiendo que utilicen un imprimante. Si no van a aplicar de pronto un impermeabilizante encima, sino un imprimante, un sellante que les va a sellar toda la parte de la mampostería, todos los pequeños poros que se presenten en los ladrillos, en el revoque de cemento, bueno, qué sé yo, tantas cosas que le aplican de pronto a veces a los muros. Pero lo más importante en el sellado es inhibir que se presente lo que se llama las humedades por capilaridad, que es la pequeña humedad que va migrando poco a poco por esos poros a través del sustrato hasta llegar a la parte exterior interna de la vivienda, en el caso pues de las fachadas, y formar una capa húmeda internamente, que esos son los grandes problemas de humedad que se presentan con mayor frecuencia en muchas partes, en muchas edificaciones. Entonces, el sellante, compañeros, es fundamental en el tratamiento de cualquier impermeabilización. No escatimen de pronto en el momento de ustedes asesorar a sus clientes para hacer un buen trabajo con garantía, el sellante, siempre. Yo lo recomiendo siempre, ¿por qué? Porque nos va a evitar dolor de cabeza. No, es que eso me vale más y el presupuesto es tanto, entonces yo necesito que me salga más económico. Pero ustedes sean muy sinceros, vea. Técnicamente, los ingenieros de la impermeabilización dicen esto, esto y esto, y no es porque uno lo quiera decir, sino porque la experiencia, toda la literatura que hay sobre impermeabilización de sustratos, de todo tipo de sustratos, hablan acerca del sellamiento, de la imprimación. Y la mayoría de empresas que fabricamos productos para la impermeabilización tenemos imprimantes. ¿Por qué? Porque vemos la gran em, necesidad de utilizarlo para evitarse un dolor de cabeza en estos procesos de impermeabilización. Entonces, las membranas líquidas se aplican con brocha, rodillo y ofrecen una protección continua. Son ideales para techos y muros. Claro, en los techos, pues por lo regular, cuando hablamos de superficies horizontales, de cubiertas, se utilizan pues mucho estas membranas líquidas. Las membranas líquidas, pues ustedes saben que hay de diferente naturaleza química. Pues, estamos con las acrílicas, estamos con las epóxicas, estamos con las poliuretanos, las poliurias, todos son membranas líquidas, cada una con una aplicación diferente. Algunas tienen secado por convección de la radiación UV, como otras son catalíticas. Y cada una de ellas difiere pues en el precio, en el costo, en el metro cuadrado de cada una de ellas. Entonces, al momento de aplicarlas, ustedes tienen la oportunidad de decidir cuál es la que mejor se acomoda al presupuesto y a las necesidades de sus clientes. ¿Listo? Bueno,
como les decía yo ahorita, si alguno tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, simplemente levanta la mano o por el chat puede hacer la pregunta. Listo. Eh, Estas membranas líquidas, la aplicación de ellas en estructuras como la que estamos viendo en la diapositiva, pues requiere de mucho cuidado, de trabajo en alturas. Y es muy importante que las personas que lo vayan a hacer sean especialistas. Yo de pronto todas estas capacitaciones que damos acá están muy dirigidas a los especialistas como ustedes. ¿Por qué? Porque de hacer un trabajo chambón, un trabajo mal hecho, eh, pues, ¿para qué se recibe capacitación si vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer? Entonces, no se trata de eso, sino de mejorar el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos contrataron para hacer tratamiento de humedades de una fachada de un edificio de 20 pisos. Pues la empresa que contrató deberá de hacer toda la labor que se requiere para poder aplicar un impermeabilizante. Y sabemos de que el tratamiento del sustrato corresponde al 95% de éxito de la buena impermeabilización. Ya ustedes conocen esto. Entonces, yo pienso que en todo tipo de impermeabilizaciones que nosotros realicemos y cualquier sea el producto que vamos a utilizar, ya sea una poliurea, ya sea un epóxico, ya sea un poliuretano, ya sea una membrana líquida, ya sea una membrana de PVC, bueno, sin número de productos de impermeabilización que existen en el mercado, cada uno con unas propiedades diferentes, siempre el tratamiento de la cubierta es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque todos estos impermeabilizantes tienen algo en común. ¿Y qué es? Que todos requieren de adhesión. Adhesión. ¿Y qué es la adhesión? La adhesión es la fuerza iónica que existe entre el sustrato y el producto en cuestión que yo voy a aplicar. Esa fuerza iónica depende mucho de las suciedades que intervengan y que inhiban el adecuado proceso de adhesión. Uno de pronto a veces ve por ahí edificios ya todos pelados, todos oxidados. Uno dice, "Ve, esto necesita una pintadita, necesita un buen tratamiento". Y ustedes lo primero que hacen cuando van a pintar o van a hacer algo es tomar pues a limpiar, o sea, quitar lo viejo, quitar lo que hay ahí para que el nuevo producto se pueda adherir adecuadamente. Entonces, miremos que de pronto en una fachada, pues fuera de que ustedes tienen que limpiar, tienen que hacer tratamiento del sustrato, pues también tienen que tener ¿cómo le digo? Unos equipos especializados para poderse subir y poder hacer bien el trabajo, así como se debe, y tener de pronto autorización, tener curso de alturas para poder trabajar adecuadamente en este tipo de fachadas y poder tener una garantía adecuada del trabajo. Bueno. Hidrofugado. Un hidrofugado es aquella sustancia capaz de inhibir el agua. O sea, el agua no penetra, el agua como ustedes lo ven acá en la imagen, eh, se queda, se queda estancada, ¿no es cierto? Tiene relación con la tensión superficial del agua. Bueno, entonces impregna la superficie con un producto que repele el agua, protegiendo la fachada de la humedad sin cambiar su apariencia. Por lo regular, la gran mayoría de los sellantes tienen esta propiedad de hidrofobidad. Algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, porque la hidrofobidad es un parámetro, es un comportamiento reométrico de la mezcla en cuestión que depende del tipo de componentes que se utilicen. Entonces hay productos que son más hidrófobos que otros, pero ¿qué pasa? Que de pronto pueden perder adhesividad. Yo que soy ingeniero químico y me toca formular esto, se da uno cuenta que cuando tenemos mucha hidrofobia, el producto, la adhesión es mucho menor que otro. Entonces hay que balancear esa condición. Por eso hay unos que son más costosos que otros, porque la tecnología con la que fueron hechos son diferentes.
Ah, pero es que a mí me gusta más esta marca porque se adhiere más y es mejor. O me gusta más este otro porque repele muy bien el agua. Pero el que repele muy bien el agua de pronto no tiene tanta adhesividad como la tiene el otro. Entonces, en el mercado hay de todo. Por eso uno en los laboratorios, antes de sacar el producto al mercado, pues hay que chequear esas propiedades reométricas, así se llaman, propiedades reométricas del compuesto, para poder de pronto que cumpla esas condiciones. La empresa Ruber tiene, pues todos los sellantes son de alta hidrofobidad y muy buena adherencia. Adherencia suficiente para permanecer eh, en el tiempo y que el producto no se deteriore con facilidad. ¿No es cierto? Los hidrófobos pues son muy utilizados en zonas muy húmedas, edificaciones. Aquí como vemos una edificación de ladrillo, requiere de un hidrófobo para de pronto tener la capacidad de repeler el agua. Poliuretanos. Los poliuretanos, pues también es un material, como dice aquí, un material versátil y resistente, ideal para diversas superficies, incluyendo fachadas, techos y muros. Nosotros cuando elegimos utilizar un poliuretano, entonces una fachada que está muy expuesta a condiciones climáticas abruptas, una fachada que permanentemente está en una vía, por ejemplo, muy transitada y que pasan los carros volados y tiran el agua a esa pobre fachada y pues la están oxidando y deteriorando. Yo recomendaría un poliuretano en esas condiciones, ¿no es cierto? Para proteger adecuadamente esa fachada. Recordemos que la mayoría de los poliuretanos son productos catalíticos, compuesto A más B, lo mezclamos, lo aplicamos con rodillo, lo aplicamos con brocha, bueno, con los implementos que recomienda la ficha técnica. Recuerde que cada ficha técnica tiene sus propias aplicaciones. Entonces, cada fabricante deberá recomendarle a los clientes qué tipo, cómo es la aplicación, cuáles son los tiempos de secado, cómo se prepara. Y no mezclar. Por lo regular, la mayoría de los productos para la impermeabilización, señores, no se deben mezclar o diluir, ya sea con solvente o con agua. O muchas veces de pronto, por el afán de hacer el trabajo, es que eso llegó muy espeso y lo voy a adelgazar un poquito y lo voy a echar agua o thinner o un solvente de pintura, porque mucha gente lo puede hacer. Yo recomiendo, cada vez que ustedes vayan a utilizar un producto de impermeabilización, lean la ficha técnica, exíjanle al proveedor la ficha técnica para poder hacerlo, porque por lo regular los impermeabilizantes son mucho más costosos que las pinturas. Entonces son recubrimientos de alta tenacidad para la protección de sus sustratos, de sus viviendas, de sus proyectos, y no son baratos. Entonces la idea es que para usarlos bien adecuadamente, traten siempre de leer la ficha técnica, las instrucciones, cómo se hace, cuál es el tiempo de secado, después de preparado, si es un poliuretano, cuánto tiempo tengo yo para poder aplicarlo adecuadamente. Si ese tipo de herramienta o ese tipo de rodillo sí se usa, recuerden que hay muchos tipos de rodillo para la aplicación de pinturas, de impermeabilizantes, bueno, muchos. Entonces, el tipo de rodillo adecuado, la brocha, bueno, todo esto, todas estas técnicas de procesabilidad que llamamos nosotros para el buen funcionamiento de los productos. Porque a veces el maestro o a veces el señor que de pronto ha hecho toda la vida ciertos procesos, está acostumbrado a hacerlo de diferente manera. Entonces, no es lo mismo aplicar, por ejemplo, una emulsión asfáltica que un poliuretano. Pues ambos son impermeabilizantes de diferentes calidades y de diferentes aplicaciones. Entonces, no, es que yo siempre hago esto y siempre lo aplico así. Entonces, no es como ustedes lo quieren aplicar, porque cuando uno hace una ficha técnica de un producto, es porque ahí cuenta el derrotero o el paso a paso de cómo funciona bien, porque uno ya lo ha ensayado, ya ha hecho todo ese procedimiento para poder garantizar.
a los clientes que ese producto funciona adecuadamente. Porque se han dado casos y nos ha tocado, no, es que su producto no funciona porque es que mire que eso se formó esto, pasó esto, entonces uno empieza a indagar, va a la obra y empieza a mirar a ver, vea, es que ese producto se sopló, vea, eso formó una ampolla grandísima y me tocó pues ahí hacer unos arreglos de más y gasté más producto, entonces no sé qué fue lo que pasó. A veces sucede eso. Y uno se pone a mirar y ve que echaron una capa y no le dejaron secar las 4 horas, sino que a la hora echaron la otra capa encima. Claro, entonces resulta que existen dos tipos de secado, lo que yo llamo el secado táctil o el secado perceptivo, que ustedes pueden observar con su mano, lo tocaron y viejo, ya está seco. Pero existe el secado químico que es la formación del elastómero, que es cuando el producto, las resinas, empiezan de pronto a formar la red polimérica y a formar el elastómero protector y pues si es a base de algún solvente o de agua, pues el agua tiene que salir, necesita ese tiempo de las 4 horas para salir. Entonces no le dieron ese tiempo y le pusieron la otra capa encima, claro. Las ampollas o burbujas o como las llamen ustedes, se forman es por humedades remanentes. ¿Humedades remanentes de qué? Del sustrato o del mismo producto si es base agua o base solvente. ¿Qué pasa? A veces cuando aplicamos, no dejamos secar adecuadamente, damos la capa encima o aplicamos las capas demasiado gruesas. Entonces se va a secar la parte superior, si está haciendo un sol bien bueno, se seca la parte superior y la parte de abajo queda todavía sin secarse y cuando hace un sol de esos inclementes que hacen a veces por la tarde, entonces esa agüita se evapora y ¡pum! Sopló el producto. El hecho de que sople el producto, de que forme esa botija o bueno, esa ampolla, es una señal de que el producto funciona porque pues está inhibiendo la salida del agua. Pero no es lo que nosotros buscamos en el momento de hacer la impermeabilización, de que se sople, que se despegue, sino que al contrario, quede bien adherido para inhibir el ingreso de agua del exterior al interior. Entonces, es muy importante. Pero yo les digo, los poliuretanos son productos costosos, muy costosos y existen muchas variedades de poliuretanos, modificados, híbridos, bueno, la cantidad que ustedes quieran ver. Y estos productos, como son catalíticos, la gran mayoría, entonces requieren de un compuesto A más B y necesitan que, que nosotros lo apliquemos en, ¿cómo es? En un tiempo determinado, porque si no se nos va a secar, ¿no es cierto? Entonces es bien importante. Bueno, por aquí en el chat me están preguntando dos cositas. La primera es que, ¿qué presentaciones tienen los productos? Eh, Voy a terminar la idea de los poliuretanos y ya les respondo estas dos preguntitas. ¿Listo? Entonces, en el momento en que nosotros echemos el catalizador en las condiciones, pueden ser en relación 1 2 o bueno, qué sé yo, lo que diga el fabricante, inmediatamente tenemos que empezar a trabajar, a aplicarlo, porque a medida que va pasando el tiempo, si yo ya llevo medio cuñete utilizado, ese otro medio ya también ahí se está secando, porque ya se activó. Entonces tengo que aplicarlo ligeramente para que lo tengan en cuenta y bien aplicado y tener la superficie en condiciones aptas. ¿Qué son en condiciones aptas? Limpieza profunda, no tener grasas, no tener sustratos calcinados. Nosotros ya hemos hablado en estas capacitaciones mucho de qué hacer con sustratos calcinados o esmaltados que inhiben la adhesión de estos productos. Bueno, ahora sí, respecto a las presentaciones que maneja Ruber de sus productos, son el cuñete, que ya ustedes saben que son 5 galones. Tenemos la presentación de balde, que es medio cuñete. Tenemos la presentación de galón y tenemos la presentación de cuarto. Los productos Ruber, sobre todo los sellantes, que estamos hablando de sellantes imprimantes, tienen un rendimiento de 25 metros por galón. 25, 20 25 metros por cuñete, perdón.
Entonces, estos sellantes duran el doble, o sea, estamos hablando de 50 metros cuadrados por un cuñete que son 5 galones, ¿no es cierto? Para que lo tengan presente. Y el imprimante en las fachadas, lo que me preguntan aquí es lo que yo decía al principio. Sí, señor. Tenemos, siempre que vamos a impermeabilizar una fachada, utilicen el imprimante. Siempre utilicen el imprimante. ¿Por qué? Porque el imprimante, como les decía yo ahorita, es el responsable de sellar, taponar toda esa cantidad ¿cómo es? De porosidades que generan lo que se llama la humedad por capilaridad. Y son los responsables, esas humedades, en la parte interna de los muros, de las casas, de tumbar la pintura y formar eh, esas grietas o eso feo que se ve de pronto en las casas, en la parte interior, como ese moho, como esos hongos. Recuerden que la humedad forma hongos, prolifera pues el cultivo de hongos, entonces es necesario de pronto evitar la formación de ellos. Bueno, entonces esto con respecto a los poliuretanos. Láminas asfálticas. Entonces aquí vemos de que las láminas asfálticas son utilizadas en estructuras expuestas a condiciones climáticas extremas. Ofrecen una barrera impermeable duradera. Esto se utiliza más que todo en el sector industrial, porque pues los acabados no es que sean los más bonitos. Incluso, por ejemplo, a nivel de techos, ustedes conocen la teja chingle, que es hecha también con estos materiales asfálticos, recubierta con unas arenillas y pintadas de colores para darle un poquito de estética y con ciertas formas agradables para poder tener ese acabado bonito. ¿Cuál es el problema de este material? Que ustedes han visto y que cada día en el sector se utiliza menos, porque es un material que tiene muchos cambios debido em, a los climas. Entonces, como son hechos de asfalto, ¿el asfalto qué es? Es un residuo del petróleo que pues, lo catalogan como breas, que son hechas compuestos parafínicos, hidrocarburos ahí revueltos, y por tener hidrocarburos, pues tienen algún solvente. Cuando esos solventes salen pues, bueno, eso no sale 100%, pero sí salen un porcentaje muy alto. De estas capas asfálticas o de estas em, materiales asfálticos, de este manto, ¿qué queda? Queda como una especie de arena más las cargas que utiliza el fabricante para hacerlo. Porque pues, ellos compran brea, lo que llamamos vulgarmente pues brea, y lo mezclan en algún bambú y bueno, qué sé yo, en algún equipo en caliente, le echan pues otras cargas para mejorar su estabilidad y después lo pasan por rodillos con una tela de poliéster o papel o foils pues de aluminio o plástico y forman el manto. Eso es la elaboración del manto. Lo fabrican de diferentes milímetros. Entonces, cogen dos rodillos y abren el rodillo para mirar el espesor que quede mi manto. Entonces, la idea es que estos mantos con el tiempo, cambios climáticos, nosotros vivimos en el trópico, vivimos casi pues en el ombliguito del mundo, del planeta, y aquí los climas son tropicales y tenemos microclimas, ya eso lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, de que por la mañana tenemos frío y por la tarde es calores, entonces están cambiando así abruptamente. ¿Y qué pasa con esto? Que estos materiales se degradan mucho. Entonces, ustedes ven un manto que fue aplicado, por ejemplo, hace 6 meses, un año, y ya está resentido por la corrupción externa. Ya tiene de pronto grieticas, porque el material no está diseñado para cambios abruptos, sino que pues ha sido un producto muy tradicional en el mercado y todo eso, pero ya en este momento a nivel de impermeabilización existen muchos productos que pueden sustituir los mantos asfálticos.
Incluso de pronto ustedes se han dado cuenta en terrazas que eso se vuelve como un cacho, se vuelve totalmente eh, tieso, que ya perdió sus propiedades de elongación, de elasticidad. Entonces, ¿qué toca hacer? Cambiarlo, porque la humedad empieza a penetrar a través de ellos. Parte de abajo, cuando ustedes a veces han tenido la experiencia de retirar un manto asfáltico, en la parte inferior está totalmente llena de agua. Entonces a veces a uno le preguntan, ingeniero, entonces ¿qué hacemos? ¿Ese manto lo tenemos que retirar o qué? Yo lo que recomiendo en eso, como vimos en una capacitación por este mismo medio, es retirar el manto que esté despegado, porque a veces hay uno que sí se adhiere y es muy difícil de quitarlo. Entonces las horas, hombre, de trabajo que me toca utilizar ahí son muchas y de pronto no garantizando que eso quede muy limpio. La idea es retirar el que esté despegado, el que esté totalmente embombado, que esté presentando problemas. Entonces es necesario retirarlo. Otra de las cosas de pronto del manto que pone un poquito de problema es el momento de aplicarlo, los traslapes. O sea, de que los mantos vienen de 1 metro de ancho, 1,10, bueno, no sé. Hay muchos formatos de este tipo de materiales. Y pues para yo adherirlo, pues tengo que los traslapes saberlos hacer bien hechos. Y a veces eso se despega en el tiempo. Como les digo, es un material que está internamente cambiando su estructura molecular. ¿Por qué? Porque tiene solventes y esos solventes con la acción del clima van saliendo y van dejando solamente como las cargas y la arenosidad que deja pues la brea, como una tierra. Entonces no es un material confiable para el largo tiempo, ¿no es cierto? Se craquela con mucha facilidad para que lo tengan pendiente. Sin embargo, pues en muchas industrias lo utilizan, todavía en muchos techos, en muchos edificios lo utilizan, pero créame que los problemas de humedad son bastante complejos en ellos porque a nuestra empresa le ha tocado visitar muchos edificios, le ha tocado visitar muchas superficies que han de pronto sido tratadas con este material y uno lo que vaya a observar ya son muchas humedades por capilaridad porque en el momento de aplicarlo, eh, pues se ve muy bonito, muy bueno y dice, uy, no, eso quedó muy fino. Pero ustedes saben que el agua, como se dice vulgarmente, es tremenda. El agua se mete por cualquier poro. Y yo considero que los que ponen el manto asfáltico, pues lo que utilizan para como imprimante pueden ser las emulsiones asfálticas. Entonces, es la misma naturaleza del material y no creo que garanticen un sellado 100% de esos microporos, ¿no es cierto? Que otros materiales sí pueden alcanzar a sellar adecuadamente. Bueno, entonces aquí vamos a ver como un pequeño resumen acerca de lo que les estaba hablando. Estábamos hablando de los revestimientos acrílicos. Como les decía, estos ofrecen alta resistencia a la intemperie y permiten la transpiración de la fachada. Entonces, eso es bien importante, ¿no es cierto? Transpiración, o sea, cogen y sellan muy bien los poros, pero entonces eh, la idea es que la fachada pues pueda transpirar también, ¿no es cierto? Membranas cementosas, como les decía ahorita, pues son caras, pero son muy resistentes al agua, ideales para cubiertas y terrazas. Estas membranas cementosas también sirven y son muy utilizadas para piscinas, ¿no es cierto? Para las piscinas, porque es el tema de piscinas, de tanques, tanques de pronto que a veces tenemos tanques grandes que necesitamos impermeabilizar y no sabemos qué utilizar. Entonces aquí de pronto las membranas cementosas o cementicios son una buena opción para hacer un buen trabajo. Eso sí, hay que saber trabajar esos materiales. Como yo les decía, por ejemplo, esos cementicios vienen en un compuesto A y B, vienen en bultos, pues, un polvo como cemento, así como gris, blancuzco y se mezcla en ciertas proporciones con un catalizador que viene líquido. Incluso esos materiales son importados. Entonces,
Son de muy buena calidad, pero son costositos. Entonces, ojo para el presupuesto de sus clientes, para que lo tengamos muy presente. Pinturas impermeables proporcionan protección y posibilidades decorativas. Mire lo que dicen aquí. Proporcionan protección y posibilidades decorativas. Entonces, las pinturas están muy enfocadas es en los acabados. Pero aquí no hablan de que les va a generar una impermeabilización como se las genera un impermeabilizante diseñado para ello, sino que ellas me ayudan. Claro, si ustedes aplican una pintura coraza en el exterior, les ayuda y mucho, pero no tienen la tenacidad que tiene un impermeabilizante. Y como les decía yo ahorita, muchachos, vean, utilicemos siempre el imprimante. A ver, yo soy, como le digo, muy insistente en esto. ¿Por qué? Porque esa labor que realiza el sellante, ese imprimante, es tenaz. Entonces, ahorita solamente yo les sugiero que utilicen también mejor el sellante para que se eviten dolores de cabeza. Entonces, aquí están hablando de la preparación de la superficie, ¿no es cierto? Y hablamos de que es fundamental limpiar la superficie y eliminar cualquier rastro de moho antes de aplicar cualquier producto. Insistimos mucho en esto, muchachos. ¿Por qué? Porque es que si yo no hago una buena limpieza, muchachos, voy a perder mi trabajito, voy a perder la plática que invertí en los productos para adherir. Acuérdense que la adhesión es una de las condiciones fundamentales para poder yo hacer una buena impermeabilización en el tiempo. Si yo aplico un producto que impermeabilizó muy bueno, pero no se pegó o no se adherió al sustrato, no generó esa fuerza iónica entre el sustrato y la membrana en cuestión, entonces no hice nada, lo impermealicé un momentico, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, yo poner una masillita o alguna cosita y que cuando llovió, ¡pum! Eso se borró y ya quedó otra vez con el problema. Entonces, ojo, mucha limpieza. Y aquí, pues, estamos de pronto insistiendo nuevamente con la aplicación de la imprimación. Aquí estamos aplicando el imprimante. ¿Por qué? Porque como les decía yo, no les dé pereza, háganlo. Háganlo y cada vez que ustedes le coticen al cliente, incluyan siempre el imprimante. Un buen imprimante que se adhiera con tenacidad y me sirva. Y que sea de pronto diseñado para este fin. Porque de pronto hay imprimantes que no tienen resistencia a los cambios térmicos exteriores, a ¿cómo es? A la fricción externa que ejerce el viento con sus partículas y me erosionen en un momentico esos adobes, esas construcciones. Entonces la idea es elegir adecuadamente el imprimante. En Ruber, por ejemplo, tenemos lo que son los selladores para exteriores. Es un producto muy bien diseñado, con alta tenacidad, para resistir a esos cambios térmicos y dar un acabado muy bueno, conservando el diseño estructural y estético de las superficies. Bueno, entonces recuerden que el imprimante también ayuda pues a la adherencia de los impermeabilizantes. Aquí está de pronto la elección del producto. Que lo que hablamos ahorita al principio un poquito. Bueno, por aquí me estaban preguntando que qué tipo de imprimante se recomienda. Pues un imprimante de alta hidrofobiedad y que tenga de pronto propiedades a la resistencia a los cambios térmicos y que tenga buena adhesividad. Ese es un imprimante. Existen también imprimantes de colores, pues porque hay varias marcas. Entonces, dependiendo, aquí siempre uno tiene que decir, depende de lo que yo necesite. Porque si mi fachada la quiero hacer de color, pues nosotros también tenemos un Recubric, que es un impermeabilizante tipo pintura, que te va a embellecer tu fachada, te la va a proteger y te va a ayudar a los temas de las humedades por capilaridad.
Entonces, en la elección del producto se debe considerar el tipo de material de la fachada, las condiciones climáticas y el nivel de exposición al agua para seleccionar el producto adecuado. Entonces, mire que yo ahorita les decía, muchachos, vea, por ejemplo, si yo voy a utilizar un poliuretano en una fachada es porque esa fachada está a orillas de una autopista, de una vía principal donde pasan muchos carros y chorrean agua. O es una zona donde llueve mucho, mucho venteado y le da ese muro muy duro, cae granizo, cae un poco de cosas. Entonces, eso lo debo tener yo presente en el momento de utilizar tomar la decisión de utilizar qué producto es el que voy a usar, para que lo tengan presente. Y como les decía ahorita, seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación y asegurarse de usar las cantidades correctas de producto. Muchachos, más no es mejor. Se dice, no, yo le eché bastante a eso. Y ahí uno mira esas azoteas y todas llenas, todas empantanadas de los productos que no están haciendo de pronto una correcta funcionalidad. Como yo le decía, cuando yo aplico en un producto las capas demasiado gruesas, así en una sola pasada, en una sola manito, lo que voy a hacer es que voy a ampollar el producto. Entonces, sigan las instrucciones del fabricante. Aquí dice en esta recomendación. Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación y asegurarse de usar las cantidades correctas. Pilas con eso. Fichas técnicas, muchachos. Fichas técnicas para que lo tengamos muy presente. Bueno, entonces la impermeabilización adecuada de fachadas es una inversión importante para la durabilidad y la protección de una propiedad contra los daños causados por la humedad y cambios climáticos. Mire que todo esto fue lo que de pronto hablamos y que con base en esto nosotros tenemos que tomar varias decisiones. ¿Qué tipo de producto usar? Eh, ¿Cuáles son las condiciones climáticas donde lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a tratar esa superficie para poderlo aplicar y poder tener buenos resultados? Espero que esta capacitación les haya ayudado de pronto a despejar algunas duditas. Ya saben que somos Ruber, una empresa productora de productos para la impermeabilización, utilizando partículas de cauchos en algunos de los impermeabilizantes. Y estamos a toda su disposición. Estamos en Home Center para los que requieran nuestros productos. Les agradezco mucho por su participación y no sé si de pronto tendrán alguna preguntita. Sí, nosotros tenemos catálogos para el que está preguntando, ¿no es cierto? Hay catálogos que incluso en la página de nosotros pueden encontrar todo este tipo de productos. Bueno, muchas gracias a todos. Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche.